La libertad de expresión nos permite decir cualquier cosa sin obligarnos a escuchar cualquier cosa. Gracias por acompañarnos entre amigos. Esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre las amenazas a la libertad de expresión en las democracias occidentales. Esa libertad de expresión es facilitadora de la proclamación de la fe, pero al mismo tiempo pudiera ser para algunos amenazante en un mundo de creencias contrarias a esa misma fe. Pero antes te invitamos a encontrar Entre Amigos con Gerson García en Apple, Spotify, YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Asegúrate de descargarlo gratuitamente y escucharlo cada semana de una manera conveniente para ti. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales. Nos haces un gran favor al divulgar la conversación y permitir a tus amigos, familiares y seguidores también participar de este tiempo juntos. En estas semanas hemos sido testigos en los Estados Unidos de la cancelación de un programa de sátira política por comentarios que se consideraron inapropiados por parte del anfitrión, un ávido e implacable crítico del presidente norteamericano Donald Trump. En esta ocasión, el famoso comediante Jimmy Kimmel pareció insinuar que el hombre acusado de matar al activista conservador Charlie Kirk era un partidario de Donald Trump. Las distribuidoras del programa, producido por el gigante mediático Disney, retiraron el programa inmediata e indefinidamente. Una de las reacciones desde la prensa la encontramos en la publicación norteamericana The Atlantic. En un reciente artículo expresa que mientras el asesinato político es un ataque a la autodeterminación del pueblo y debe ser condenado siempre en los términos más enérgicos, también es cierto que el uso de la muerte de Kirk como pretexto para censurar a la oposición es cínico y destructivo para los derechos y libertades fundamentales de los norteamericanos. Lo que le ocurrió a Kimmel, concluye, es una campaña de represión respaldada por el Estado. Así que ahora el programa de Jimmy Kimmel volvió a ser transmitido por sus afiliadas y la administración del presidente Trump continúa amenazando con sanciones y demandas, también con bloqueos de licencias y bloqueos de expansiones corporativas a las agencias mediáticas que lo critiquen, lo ridiculicen o lo cuestionen. Y esta noticia de impacto internacional por representar tensiones que se experimentan en las democracias contemporáneas, pues nos interesa a Guillermo y Elsa particularmente por ser un tema que afecta también a la libertad de expresar cualquier idea, incluida nuestra fe, que desafortunadamente habría que decir no es una garantía en la mayoría de los países del mundo. La mayoría de los países del mundo no tienen necesariamente libertad de expresión. No se disfruta de libertad de expresión en países que tienen como norma, digamos, seguir al gran líder, a la gran persona que los dirige, sea presidente, sea rey. Como lo dijo Gerson en una frase que acuñó él, sean sátrapas o archimarditas, realmente, en donde no existen realmente leyes excepto la voz autorizada del que dirige. En la mayoría, no la mayoría, porque eso sería una aberración. En algunos países todavía las constituciones, como la inglesa, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención, cuando estuve en Inglaterra, me fui a parar al parque ese famoso que hay ahí en Londres, en donde hay varios taburetes así hechos de concreto, ¿no? Entonces la gente se para y da el discurso que le da la gana. Y hablan de religión, de política, de los ovnis, de lo que sea. Y tienen auditorio. La gente va y los escucha. Y algunos dicen sí, sí, en inglés, claro, por supuesto. Y después uno va a otro taburete donde un tipo está despotricando sobre lo que el otro ha dicho. La libertad de expresión en su máxima magnitud está expresada así. Entre paréntesis, los artículos de incorporación o constitución o como se le llama, porque no tiene constitución en Inglaterra, tiene creo que 9 artículos o 10 artículos y algo realmente básico, muy, muy elemental. En cambio, en países donde hay constituciones hay que reglamentar incluso el derecho a expresarse, como la constitución del país donde yo provengo, en Chile, en donde expresar una opinión contraria, en eso se abolió, gracias a Dios, contra las autoridades, que incluía al presidente, los senadores, los congresistas, incluyendo al obispo católico del país, se consideraba una especie como de libelo que era sujeto de cárcel, ¿ah? No de
un juicio de cárcel. De una sanción cívica, de una multa, de algún Exactamente. tipo de, sino de prisión, definitivamente. Bueno, hoy consideramos estos dos artículos de la publicación Atlantic, uno de ellos muy recientes que tiene que ver con lo que sucedió hace unas semanas en los Estados Unidos cuando abiertamente la administración del presidente Trump pareció declarar la guerra a ciertos comediantes de programas nocturnos, ¿verdad? De sátira política que lo ridiculizaban directamente al presidente norteamericano y él pues simplemente dio ciertas instrucciones, dio ciertas indicaciones a las agencias de control de la radiodifusión en los Estados Unidos para que de alguna manera presionaran y hubo mecanismos de presión de tal manera que un prominente cómico de la televisión norteamericana fue cancelado. Ese era el segundo caso y eso despertó mucha inquietud porque en el contexto de los Estados Unidos, Guillermo y Elsa, debemos clarificar que la Constitución norteamericana tiene la primera enmienda, la primera de todas ellas, que justamente garantiza la libertad de expresión sin ningún tapujos, ¿verdad? Y eso ha sido un tema de mucho debate a lo largo de la historia política de los Estados Unidos. Y sin embargo, ahora vemos lo que muchos consideran una directa agresión del poder a esta libertad de Me expresión. parece muy interesante que los intentos, ¿verdad?, de frenar esa libertad de expresión vienen cuando una persona está en el poder y de cierta manera se siente amenazado por la opinión pública, cuando la opinión pública está en contra de ciertos decretos, de ciertas regulaciones que vienen del poder. Ha sucedido a través de los años en muchos países, donde la opinión pública, cuando es contraria al poder, entonces el poder tiende a frenarla. Pero si esas mismas personas, ¿verdad?, están fuera del poder, están siendo candidatos, ¿verdad?, a subir al poder, entonces se proclama esa necesidad de la libertad de expresión. Me parece muy curioso que el poder siempre trata de protegerse a sí mismo, limitando las voces disidentes, las voces contrarias. Y yo creo que realmente una democracia se demuestra madura. Uno de los elementos de una democracia madura es la democracia en la cual el poder puede permitir que haya disensión, voces que disientan, voces que incluso, ¿verdad?, a través del humor, a través del sarcasmo, se burlen de ciertas decisiones, de ciertas declaraciones que provienen del poder. Y yo creo que estamos viendo alrededor del mundo, no solamente en los Estados Unidos, situaciones en las cuales personas que se encuentran en el poder están tratando de frenar esas voces disidentes que son muy necesarias, ¿no?, para la democracia. Pero démosle un poquito la vuelta a esto, porque quizás el problema no está tan claro cuando se trata de mantener en chequeo al poder, ¿verdad? Y denunciar la injusticia cuando aparezca, particularmente de las plataformas de poder. Pero en este caso particular, por ejemplo, de los Estados Unidos, lo que vivimos en las semanas recientes con este show de televisión en el que el cómico, el presentador, de pronto dice algo que hiere sensitividades acerca de cosas que son delicadas o que algunos pudieran considerar incluso sagradas. Y de pronto ya no es esta libertad de mantener al poder en chequeo, en una situación de supervisión, ¿verdad?, de rendir cuentas. Ahora es la libertad de herir mis sentimientos, por ejemplo, o la libertad de atentar contra mis creencias más fundamentales, ¿verdad? Y lo hemos experimentado particularmente en la democracia occidental, en muchos países, el hecho de que se puede criticar y se puede hablar de nuestra fe, de nuestras cuestiones más queridas, y se pueden ridiculizar y se pueden exponer de tal manera que ahora yo, como receptor de eso, siento que algo se ha violado. Y el caso extremo, Elsa, es lo que se conoce como el discurso del odio, ¿verdad? Donde también la Constitución en Estados Unidos y otras leyes en países democráticos permiten a personas hablar en contra incluso de la misma democracia, ¿verdad? Tratar de menoscabar esos valores, y es libertad, y esta es permitido, ¿verdad? Entonces hay este otro nivel donde no es tanto estoy manteniendo el poder
en una situación de supervisión y de rendir cuentas, ¿verdad? Y mirándolo y controlándolo y prestándole atención. Pero es ahora esta libertad de herir mis sentimientos, esta libertad de la burla acerca de mis creencias, esta libertad del ridículo acerca de quién yo soy o mis preferencias, ¿verdad? O incluso este atentado de tener que escuchar cosas atroces de gente que habla con odio acerca de quién yo soy. Y esto no es un matiz político de la derecha o de la izquierda, sino esto sucede en todo el espectro, ¿verdad? De ambos lados. El artículo este de Atlantic dice algo que a lo mejor tiene razón cuando dice que este comediante Jimmy Kimmel debería haber escogido mejor sus palabras o con más cuidado, porque sus palabras podrían ofender a una gran cantidad de la audiencia de esta cadena de televisión ABC, porque realmente quien canceló este programa fue la cadena de televisión, no fue una decisión del gobierno americano como tal a través de su agencia, sino una cuidadosa selección de la cadena esta para prevenir caídas en su audiencia, que es en el fondo lo que sucedió. Pero creo también, Serrano, que ciertas decisiones, y la verdad, quién sabe qué fue lo que ocurrió dentro de la mesa directiva, ¿no? A puerta cerrada, que se me hace, digamos, inverosímil, ¿no? Que no se haya tomado en cuenta la posición del actual presidente de los Estados Unidos en cuanto a los medios de comunicación y en cuanto a aquellos comediantes que se burlan de él. No deja de ser interesante desde mi perspectiva, muy, ¿cómo lo puedo llamar? Laica, crítica, secular, el hecho de que en los tiempos de la Biblia había crítica contra los profetas, por ejemplo. Se les criticaba por ser amantes de la gula, que andaban en pasos no muy fiables, que sus profecías eran falsas. Pero cuando llega el momento de la aparición del Mesías, de Jesucristo, por ejemplo, él abiertamente criticaba a todos los poderes de la época, pero él también era sujeto de crítica. Incluso algunos de los que le seguían, a lo mejor no muy de cerca, decían, este sale con todo tipo de pecadores y está en todas las fiestas, este que se dice ser el escogido, miren cómo se comporta. Había una crítica directa a su gestión como Mesías, como el que iba a liberar al pueblo de Israel. Y en ese momento, el poderoso imperio romano, ¿verdad? Que es el que lleva al ajusticiamiento de Jesucristo, no lo hace por sus expresiones políticas, religiosas o como fueran. Lo hace fundamentalmente porque estaba amenazando al imperio al ser acusado de sedición, de ir contra las bases del imperio, no contra sus ideas. No deja para mí de ser interesante todo este tipo de cuestiones históricas, porque en realidad desde un mismo comienzo, la humanidad siempre ha estado expresando sus opiniones, quieran escucharla a la gente o no, y en el momento en que se podía se censuraban, pero cuando no, estaban circulando en forma abierta o secreta de una manera total y absolutamente pública. La opinión nunca se censuraba en un Ujú. sentido. A mí se me hace muy importante, amigos, que no perdamos de vista, aunque estemos hablando de lo que representa la primera enmienda de los de Estados Unidos, tan importante como lo es la libertad de expresión, a un nivel macro, ¿no? A un nivel nacional, pero también la libertad de expresión, como Gerson lo ha estado aludiendo, ¿no? Esto de herir mis sentimientos, ¿no? Cuando bajamos ese concepto de libertad de expresión, de poder decir lo que querramos con toda libertad, pues es un derecho constitucional. Así está escrito y como bien lo ha traído a colación Guillermo, e incluso en la Biblia, ¿no? Jesús hablaba en contra del establecimiento, más que nada también del religioso, estaba muy en contra acerca de estas leyes que habían creado los fariseos que no tenían nada que ver con el parecer y las indicaciones de Dios, su Padre. Pero a nivel individual, recordemos que ha habido algunos casos ya donde jóvenes han sido atacados verbalmente a través de los medios de comunicación, de los medios sociales, de los medios digitales, ¿no? Cualquiera que estos sean, pero han sido atacados con estas formas de bullying digital, donde ha llegado a herir sus sentimientos a tal caso que los jóvenes cometen suicidio. Entonces, la libertad de expresión sí puede ser también
tan cruel que lleva a una persona a autodestruirse. Yo estaba pensando en mi propia experiencia de crecer en un país donde no había libertad de expresión, donde desde la plataforma de poder se proponía que éramos culturalmente homogéneos en España, cuando en mi casa hablábamos dos idiomas, el castellano, el catalán, y el castellano lo hablábamos incluso con una forma dialectal que era el andaluz, muy particular, ¿verdad? Que espero no haber perdido, aunque creo que sí lo perdí bastante. Y crecimos también en un ambiente donde se decía que había una sola religión y nosotros éramos protestantes, no éramos católicos. Entonces probábamos que había multiculturalismo y que había más de una religión, ¿verdad? Que la homogeneidad que se nos proponía no existía. Entonces yo tengo la tendencia a veces a ver todo esto desde esa perspectiva y a entender la importancia de la libertad de expresión, que beneficia grandemente la proclamación del Evangelio, cuando se nos permite hablar libremente y exponer nuestras ideas acerca de lo que creemos de Dios, del mundo, de nosotros mismos como individuos y de nuestro prójimo, ¿verdad? Y al mismo tiempo permite a otros criticarnos, burlarse de nosotros, estar en contra, decir todo tipo de cosas. Y así ha sido desde el principio. Y me preocupa la idea de que a la hora, Elsa, de expresar estos sentimientos que tú expresas, ¿no? Dices, bueno, debe haber algún tipo de límite a la libertad de expresión porque vemos que el lenguaje de odio o el lenguaje del acoso a través de los medios sociales produce muerte, produce situaciones de violencia. Algo hay que hacer al respecto. A mí me preocupa porque mientras proclamamos por un lado nuestro derecho desde plataformas cristianas en el mundo occidental, más conservadoras, de proclamar nuestras ideas cristianas, nos preocupa cuando otros proclaman sus ideas paganas, ¿verdad? Y queremos de alguna manera ponerle un cortapisa a esas ideas paganas. Y que otros no tengan el derecho a hablar o a burlarse de nosotros o a criticar nuestra fe como nosotros tenemos el derecho a proclamarla. Y me parece que en la iglesia, y no solamente en los Estados Unidos, lo estoy viendo en América Latina, lo estoy viendo en mi propio país, ¿verdad? Estamos viendo esa tensión donde no entendemos que si yo disfruto de un derecho, ese derecho pudiera hacerme también a mí objeto de críticas, de ridículo, de burlas, de bromas, de que el anfitrión de un programa cómico pues se burle de la cristiandad o del cristianismo o de mi fe o incluso del Señor Jesucristo. Y no creo que hemos entendido la dinámica en la que vivimos. La libertad de expresión yo creo que es un derecho también, pero también es un fenómeno en donde abrigamos, yo diría, ciertas cortapisas, ciertas restricciones para que los demás expresen su opinión. Martín Lutero, el reformador del siglo XVI, dijo algo que siempre me llamó la atención en sus famosas conversaciones de sobremesa, las pláticas de sobremesa. Está escrito en alguna de ellas, en donde dice que cada uno tenía derecho a expresar sus opiniones, pero decía él, todos nosotros llevamos un papa dentro de nosotros, que tiene la facultad de decir lo que nosotros creemos que es la verdad y que todos deben creerla y aceptarla. Y lo dijo Martín Lutero, que no deja de ser alguien Que eran que antipapa. históricamente ha sido reconocido como uno que proclamaba la libertad de creer o de expresarse, ¿no? Así es, Yo así simplemente es. pienso que estoy de acuerdo con ustedes en cuanto a la libertad de expresión, que no debe haber límites. Sin embargo, pienso también que cuando estamos ejerciendo esa libertad de expresión como individuos, debemos también tener una responsabilidad moral de que muchas veces nuestras palabras pueden herir a tal grado de que una persona a la cual está siendo víctima, ¿no? Que está siendo el recipiente de estas palabras hirientes, ya no de otro individuo, pero tal vez de un grupo de individuos, como en el caso de estos muchachos, ¿verdad? Que se han suicidado porque en su grupo social todo el mundo se está burlando de ellos y los está criticando y su desesperación llega a tal grado que terminan quitándose la vida. Hubo un famoso periodista en mi país, en Chile, que tenía un periódico bien contestatario, un tipo pasquín, pero muy popular en su época, y que tenía este tipo de eslogan en la portada del periódico, en donde él adoptó el nombre de Volpone.
Volpone fue un dramaturgo francés, muy extremista en su época, estamos hablando de comienzo del siglo XX probablemente, en donde escribió varias obras criticando los sistemas políticos, religiosos. Era una anticultura en un sentido. Y entonces este periodista adoptó el nombre de Volpone y ponía en su periódico este pensamiento muy breve. Decía: Cavernarios, el pensamiento no se multa ni se encarcela. Y yo lo encontraba en su momento raro el pensamiento. Después lo llegué a entender mejor, porque realmente el pensamiento puede ser sujeto de encarcelamiento y de tortura. Y nosotros lo hemos sabido a través de la historia, especialmente de la Iglesia Cristiana histórica, en donde se crearon esos famosos juicios que llevaba a cabo la Inquisición, en donde aquel que no pensaba de acuerdo a los dogmas, a las doctrinas correctas, era enjuiciado, era encarcelado y algunas veces también ejecutado. Le pasó a un hombre muy famoso que se atrevió a desafiar a Juan Calvino, el otro reformador, ahí en lo que era la ciudadela de Calvino, en Ginebra, en Suiza. Y este hombre estaba en contra de algunas doctrinas, o no en contra, pero tenía otra teoría de algunas doctrinas. Y fue condenado a morir quemado, porque era la manera como se condenaba la herejía. Y la herejía consistía en desafiar o en plantear otro tipo de creencias en cuanto a lo que la iglesia oficial en ese momento, en el cantón de Ginebra, creía que era la cosa correcta. Hemos visto las cruzadas a través de la historia de la iglesia cristiana, en donde se pretendía rescatar el Santo Sepulcro de la mano de los infieles, de los maometanos, ¿verdad? Y estas cruzadas, no me acuerdo si fueron 7 o 8, pero algunas de ellas, incluso una cruzada de niños, la famosa cruzada de los niños, de los adolescentes, los jóvenes, marchando con una cruz para liberar el Santo Sepulcro y todo eso, que terminó en un desastre, entre paréntesis, con la muerte de centenares o miles de personas, realmente con la idea absurda, ¿no? Y esta sí que es una cosa absurda, de pretender imponer una creencia cuando realmente todo el mundo tiene el derecho de creer lo que quiera, porque tendrá que responder de sus creencias ante su propio juicio moral y el juicio de los demás. Yeah. Entonces yo creo que es una cuestión muy arraigada en el corazón de los seres humanos, esto de censurar a otros, pero estoy de acuerdo con Elsa. Debería haber también una defensa para aquellos jóvenes, adolescentes, que se sienten de alguna manera perseguidos por sus hechos, creencias, incluso por vivir, y son perseguidos. Debería haber algún tipo de defensa para ellos, de manera que también ellos puedan tener la oportunidad de vivir y no solamente de expresarse. Pero estamos expresando lo que es la tensión que se vive en el mundo occidental acerca de la libertad de expresión, ¿no? Es justamente, es este mundo donde tenemos el derecho a expresar ideas, cualquiera que sean, no solamente de creerlas, Guillermo, de creerlas, pero de expresarlas, de hacerlas públicas, y no debe ser limitado eso. Y al mismo tiempo vemos que algunas expresiones son tan nefastas y tan dañinas que deberían tener algún tipo de control. Y ahí es donde estamos viviendo. Lo que me pregunto es si la solución a esto es la intervención del gobierno creando regulaciones que impidan a la gente hablar. Por ejemplo, hay movimientos a nivel comunitario, a nivel social, que entendiendo el peligro de cierto lenguaje simplemente lo rechazan. O sea, yo no tengo nada me fuerza a tener que exponerme a ciertos mensajes cuando tengo otros mensajes que elegir, ¿verdad? Entonces, creo que hay una responsabilidad individual y que hay acciones comunitarias que se podrían ejercitar, movimientos sociales, movimientos que tienen que ver con el sentido común y con mis preferencias como un consumidor de ideas, que prevendrían exponerme por mi propia decisión a mensajes dañinos, ¿verdad? En el caso de los niños, mientras son menores, están bajo el cuidado de los papás. Pero lo primero que hacemos los papás cuando los niños tienen 5 o 6 años es darle un teléfono totalmente sin restricciones. Entonces, ahora queremos que venga el gobierno y nos cree leyes que van a limitar la expresión, no solamente para los abusones de la escuela, sino para el resto de nosotros. Debe haber mecanismos de carácter social, comunitario, personal, de elecciones como consumidor, como se llama en el libre mercado económico en el que nos encontramos, ¿verdad? De que yo puedo elegir consumir los mensajes que yo quiera,
que tienen más validez para mí que simplemente crear regulaciones que eliminan la posibilidad de disentir, de criticar al gobierno o de burlarse de la fe, aunque sea la mía propia. Creo que para eso es muy importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el guía que nos ha dado Dios mismo para poder no solamente obrar de una manera que le agrada a Dios y que nos ayuda a dar paso a paso en nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Entonces creo que es muy importante tener como guías, ¿no?, la palabra de Dios en su totalidad, pero también vivir buscando escuchar la voluntad del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a ayudar a decidir cuándo es bueno, cuándo es sano, cuándo es saludable el podernos burlar del poder, ¿verdad? De apuntar de cierta manera utilizando una forma narrativa, una forma lírica, como lo es el sarcasmo, la broma, para de cierta manera apuntar a ciertas decisiones erróneas, a ciertas regulaciones de las cuales no estamos de acuerdo, y es válido el expresar eso. Pero por otro lado, el atacar a una persona, a un joven, a una señorita, a quien sea, por debilidades físicas o diferencias, ya sea en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de hablar, y el atacar a otro ser humano a tal grado que terminamos encajonándolos, ¿no? Donde pierden la esperanza de vivir. Eso es algo que realmente sin el poder de Dios en nuestras vidas, pues el ser humano tiende a causar, ¿no?, ese daño a otros individuos. Hubo un hombre en la historia y fue famoso, yo diría, por la infamia que cometió, pero famoso de todas maneras, que le hizo una pregunta a aquel que estaba siendo sometido a juicio en ese momento, y ese juicio era para la vida o la muerte. Y ese hombre le hace una pregunta a este otro, porque aquel había declarado algo muy raro, ¿no? En un sentido dice, la verdad nos hará libre o les hará libres, ¿verdad? Dirigiéndose a su audiencia. Y este hombre le hace la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? Esa pregunta, que ha sido el tema de filosofía, de religión y de todos los que han tratado de entenderla, yo creo que es la clave en el momento que estamos viviendo, porque la verdad se defiende sola. La verdad está ahí y son los hechos los que la apoyan. Esa se refería a la obra del Espíritu Santo, que viene a ser, en un sentido, la cuestión, yo diría, subjetiva, personal, que responde a una moralidad, que responde a los conceptos que tenemos acerca de la divinidad, acerca de cómo se manifiesta y de cómo nos impele, cómo de alguna manera nos guía a actuar de una manera ética, de una manera que responda a lo que decimos creer. Pero la cuestión fundamental es qué es lo que es la verdad, cómo se puede defender sola, o cómo nosotros también nos vamos a adherir a una verdad que está ahí, que es evidente y que los demás también deberían verla. Pues ahí nos debatimos entre tener la libertad de expresar nuestras creencias, por buenas o malas que sean, y permitir a otros que hagan lo mismo. A fin de cuentas, es nuestra responsabilidad expresarlas apropiadamente o simplemente no considerar en absoluto lo que creemos que sea altamente ofensivo para nuestras sensitividades. Te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro programa en tu forma de podcast favorita. Por supuesto, la invitación es que te suscribas a nuestro podcast. Lo encontrarás en Apple, YouTube, Spotify como Entre Amigos con Gerson García. Ahí encontrarás además enlaces a los recursos que hemos mencionado en esta conversación. Podrás dejar tus comentarios y también encontrar otros temas que pudieran interesarte. Queremos agradecer mucho a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También queremos agradecerle a Elsa Mazón y a Guillermo Serrano el darnos de su tiempo tan gentilmente. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.